Oteira. Buenos días, mi nombre es Diego Pilazán y con mi compañero Robert Castro vamos a presentar el uso del IGBT en sistemas inversores, monofásico y trifásico. Explorer. Pero primero partamos de lo que es un IGBT. Un IGBT es la combinación de un transistor BJT y un transistor MOSFET. Esto básicamente es un transistor, pero con la puerta aislada. Eso quiere decir que no tiene que tiene que tener una tierra común en cuanto a la puerta y en cuanto al emisor. Tiene ciertas relaciones de corriente y de voltaje a través del transistor, como de colectora de emisor. Siguiente error. Correcto, en cuanto a nuestro primer circuito que corresponde al IGBT monofásico, podemos observar que al lado izquierdo tenemos un microcontrolador que nos va a generar un PWM, el cual va a pasar a nuestros drivers de control de potencia, que corresponde al IXDD404. De igual manera se le implementa una red snoomer para evitar los sobrepicos de corriente y el retorno de la misma. Por medio de esto se va a habilitar entre 7 y 5 el flujo de nuestra corriente DC a nuestros transformadores. Para este caso, cuando habilitemos T1, se va a habilitar nuestro diodo y nuestro BJT, de igual manera nuestro Zener, para permitir el flujo de corriente hacia nuestro MOSFET 1. En paralelo se va a habilitar nuestro transformador número 3, que se encuentra al lado derecho inferior, y como podemos observar, se encuentran cruzados. De igual manera, al conmutarse, se va a habilitar T2 y T4 para permitir el flujo a través de la carga. Podemos visualizar que el primer driver es el que es de alimentación de fase positiva. Esto lo podemos comprobar por los pines de alimentación en ambas bobinas. Debido a que cuando T1 se alimenta por el pin 7 y 5 del primer driver y del driver 2 por el pin 5 y 6 debido a la polaridad que estos manejan. El último dato a resaltar es que los diodos se encuentran ánodo-cátodo para evitar un flujo de corriente inverso, es decir, otro método de seguridad. En cuanto al driver de conmutación, observaremos que al pasar a través del anode convertirá nuestro flujo negativo, es decir, un cero lógico, en un 1. Esto va a permitir el flujo a través del out 1 y en caso de que sea negativo, es decir, un 0, lo va a pasar todo a nuestro ground que se encuentra abajo, tanto para nuestro out A como para nuestro out B. Pasando al circuito inversor trifásico, vamos en este caso a evaluar su funcionamiento y aplicaciones. Siguiente. Vale, este circuito, como podemos ver, está compuesto de diferentes partes. Para ello vamos a subdividirlo en en cada una de sus partes. Las cuales dividiremos en el optoacoplador y, perdón, el optoacoplador, el micro y sus subcircuitos de seguridad. Esto lo denominaremos como la etapa de control y la parte de abajo, podría volver a la anterior diapositiva, como la etapa de potencia donde podemos ver el rectificador y el inversor. Siguiente, por favor. Correcto. En cuanto a los ciclos de habilitación, tomando como referencia la imagen anterior, podemos observar que se debe habilitar cada pi tercios de nuestra señal. Es decir, nuestro MOSFET 1, 3 y 6
deberá habilitarse cada pi tercios. Otros pi tercios deberá habilitarse 2, 3 y 6, 3, 2 y 5, 2, 5 y 6 y así sucesivamente según este orden establecido, para no presentar picos de corriente inversa. Es decir, esto podría llegar a provocar un corto en nuestro sistema. Pasando a la parte del microcontrolador, lo alimentaremos con 5 voltios y el pin que controlará que hará la recepción del optocoplador será el T1. Contaremos con un reset que utilizaremos para el optocoplador y el fault, el fault y el overtemp, que son utilizados como protecciones dadas por circuitos análogos, como filtros de corriente y de temperatura. De nuestro microcontrolador saldrán los pulsos mencionados previamente para habilitar cada uno de nuestros MOSFET. En cuanto a nuestro optoacoplador, podemos observar que por medio de pulsos luminosos, por decirlo de alguna manera, habilitará la base de nuestro BJT y permitirá el flujo a través del mismo. Cabe resaltar que Eh, este optocuplador cuenta con el pin de fallout, del cual recibirá eh, la señal análoga de que se encuentra con un pico de corriente. Para el driver de conmutación utilizaremos el mismo del anterior, solo que con menos un canal. Este contaba con dos canales, ahora solo cuenta con uno. Cabe resaltar que este driver de conmutación cuenta con dos transistores MOSFET, uno para cuando le damos el paso a la corriente por el pin de VCC a out y el segundo que es para en el caso en el que lleguemos a utilizar el transistor como salida a tierra. Para la parte de protecciones, como ya habíamos denominado, vamos a utilizar se utilizan las protecciones de overtemp y filtro de corriente. Para la parte de overtemp, lo que se utiliza es un circuito análogo que es controlado por una NTC. Recordemos que una NTC es un sensor de temperatura que lo que hace es que reduce su resistencia a medida que la temperatura aumenta. Eso quiere decir que el voltaje y la corriente aumentan, dando así que el amplificador operacional en diferencia va a funcionar como un VTH y a medida que vaya aumentando la NTC dará paso al voltaje, siendo así una señal análoga. en cuanto al filtro de corriente, podemos observar que en la parte superior previa a nuestra resistencia de potencia en paralelo se encuentra un condensador, el cual si empieza a cargarse, habilitará el funcionamiento de nuestro amplificador operacional que generará una rampa y será comparada con el voltaje que pasa a través de esta resistencia. Finalmente se convertirá en una señal digital que terminará en nuestro voltaje default. Se utiliza como filtrado un condensador y una resistencia, el cual van a ser parte del filtro en cuanto a alguna señal de ruido y va a ser controlado los picos de corriente por la resistencia, por el potenciómetro, dependiendo del nivel de voltaje que nosotros elijamos. Otro punto a tomar en cuenta es que dentro de nuestro puente, previamente se requiere efectuar una rectificación de tipo trifásico para posteriormente pasar a hacer nuestra conversión de carácter de CAC. Como mencionamos previamente, se requiere de estos pines dentro del microcontrolador para habilitarlo de manera individual. ¿Esto qué quiere decir?
Como mencionamos en esta diapositiva, se requieren habilitar 1, 3, 6 1, 3 y 6. Por lo tanto, el flujo de corriente asegurado por los diodos pasará a través de este MOSFET, a través de 3 y a través de 6, cerrando así el ciclo. Una característica importante que podemos observar es que ninguna de las columnas de MOSFET y diodos coinciden. ¿Esto qué quiere decir? En ningún momento podemos conectar 1 y 2. Vale, gracias por su atención.